Hola, buen día. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de No lo sabía hasta que me pasó, de Voces por Media Calle, Salud y Bienestar. Hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada sobre el cáncer. Para esta semana teníamos una sorpresa, una invitada especial que es una persona muy querida por parte mía y una persona que yo he conocido como una guerrera completa, sobreviviente del cáncer de mama, una persona muy joven que nos venía a dar una eh, charla pequeñita sobre lo que ha sido tener que vivir todo este proceso desde saber lo que es tener un diagnóstico como ese hasta todas las cosas que ha tenido que pasar. Sin embargo, por motivos de horarios laborales, pues no fue posible que estuviera hoy con nosotros, pero sí va a estar con nosotros la semana que viene, si Dios lo permite. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a adelantar un tema. Resulta que nosotros ya habíamos hablado de que no hay nada más terrible de que a nosotros nos diagnostiquen con una enfermedad como el cáncer. Nadie se lo espera. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que yo, después de estar sana o sano, de un momento a otro, un bultito, un medio síntoma, o comencé a sentirme muy mal y resulta que salí con un diagnóstico de cáncer? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eh, ¿Qué va a suceder conmigo ahora? ¿Ok? Es muy importante saber de que ya habíamos hablado de que el factor daño en los genes, el factor genético, es el más común es la más común de las razones de que aparezca el cáncer. ¿Ok? Habíamos hablado de que cuando hay un daño en las células, habíamos visto esta imagen que les voy a enseñar ahorita para poder comprender un poco sobre qué es este asunto de la aparición de los tumores, del cáncer, cómo es que sucedía esto. Ya hemos hablado de que tenía que ver con errores en los genes, que es la parte que transmite la información de una célula vieja a una nueva, como decir, de una célula madre a una célula hija, y que se veía de esta manera, un crecimiento anormal y que ya es una célula que no sirve, que ya no funciona igual y se reproduce muy fácil y cuando se reproduce toda la mala información y así es como aparece un tumor, un cáncer, ¿ok? Pero ¿qué pasa si te digo de que no todo está fuera de nuestras manos en cuanto a lo que es la prevención de que nos vaya a aparecer un cáncer? El factor genético, ya una vez que la información está ahí cuando nosotros nacimos, es algo que nosotros no podemos controlar. Pudo haberse controlado con nuestros familiares, aquellas personas de las que heredamos el factor genético, el error genético que podría desencadenarse en la producción de un tumor. Porque resulta que eh, tiene que ver mucho con la exposición nuestra a diferentes sustancias, a diferentes ambientes, a diferentes componentes que tienen contacto con nosotros y que son los que llegan finalmente a producir el daño en los genes. Esta es la parte que nosotros sí podemos manejar. Nosotros no podemos ahora manejar lo que pasa con nuestros genes porque ya los heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos. Si ellos hubieran podido saber que tenían la posibilidad de evitarnos a nosotros ese daño en los genes, seguramente lo hubieran hecho. Entonces es importante que nosotros ahora lo sepamos para que nosotros no fortalezcamos o no alimentemos esa posibilidad de que a nosotros se nos manifieste un cáncer y también para que a las futuras generaciones, a las personas
de nuestra familia que van a heredar nuestros genes no les vaya a pasar. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ver. Y así es como se llama esto. ¿Cuáles son aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor que pueden afectar nuestros genes? Y les repito, pueden hacer que a las personas, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, se les reproduzca las posibilidades de padecer un cáncer, porque van a heredar nuestros genes, pero también a nosotros mismos nos puede fortalecer la posibilidad de que vayamos a padecer un cáncer. ¿Cuáles son esos factores? Comenzando por la radiación. Y no estamos hablando de que nosotros vayamos a trabajar en una empresa, en una de estas, se me olvida el nombre, plantas de, de producción de ese tipo de energía, esas plantas radioactivas, sino solo el hecho de que nosotros, medios de diagnóstico, por ejemplo, exámenes que a nosotros nos hacen, producen radiación. Algunos productos químicos con los que nosotros trabajamos o con los que podríamos estar trabajando, podrían estar produciendo tipo de radiación. Es decir, están tirando señales radioactivas, como material radioactivo. Eso tiene que ver con radiación directamente. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos ambientes a nuestro alrededor con los que nosotros trabajamos, que sabemos que son materiales radioactivos, debemos de tener todos los cuidados posibles, porque nosotros no vamos a sentir hoy los efectos de qué está causando nuestro cuerpo, sino más adelante. Por eso los medios que se utilizan para hacer exámenes que tienen que ver con este tipo de energía radioactiva, son sumamente controlados, porque después de cierta cantidad de exposición ya sabemos que comienza a hacer daño. ¿A dónde? Daño a nuestros genes y pueden potenciar el hecho de que nosotros vayamos a padecer una, eh, una lesión que se va a manifestar como un tumor. Además de la radiación tenemos el famoso tabaco. Ese nos va a producir a nosotros, nos puede producir cáncer de pulmón, laringe, boca, esófago, garganta, riñón, hígado, colon, matriz, inclusive hasta leucemia. Y esto es porque eh, a nosotros nos venden la idea que en realidad el tabaco no es tan malo, pero solo el hecho de que, y eso lo vamos a ver cuando veamos enfermedades de los pulmones, solo el hecho de que metas en tu cuerpo un humo no es algo saludable. Y la sensación placentera que nos da tiene que ver con unos enredos y trastornos que dan en nuestro cerebro, que en realidad uno lo interpreta como una situación placentera, pero en realidad partes de nuestro cerebro se están enfermando y ahogando. Ese humo dentro de nuestros pulmones llega a dar hasta la sangre. Igual que en nuestro estómago nosotros deshacemos los alimentos y unas sustancias cogen para acá, otras sustancias cogen para allá. Cuando nosotros fumamos, ese humo también se descompone en la parte más profunda de nuestros pulmones y todas las sustancias químicas que componen ese humo se pasan para la sangre y van a dar a todas las células. Y ya vimos, algunas células son más sensibles de recibir este tipo de estímulo o este tipo de sustancia más que otras, como por ejemplo las que decíamos ahí, nos puede dañar las células de los pulmones, de la laringe, que es esta parte de acá, de garganta, de esófago, que es por donde, el camino por donde baja la comida hasta llegar a nuestro estómago. A las mujeres les puede dar cáncer de matriz, cáncer de colon. Ya vimos la cantidad de cánceres que pueden causar el hecho de que fumemos. Y nosotros podamos decir así, eso es después de que cierta cantidad de cigarritos que nos hayamos fumado en la vida. Pues vieran que no. Cuando nosotros vemos el capítulo de enfermedades de nuestro corazón que producen el infarto y aquellas sustancias que producen el infarto, hablábamos de que uno de los lugares donde se acumula más sustancias químicas que vienen del cigarro están en las arterias de nuestro corazón y que nosotros no nos damos cuenta ni lo sentimos.
Y hay señores que han llegado infartados a nuestro hospital después de tal vez unos 15, 20 años de haber dejado de fumar. Y resulta que dicen, pero ¿cómo? Si yo ya dejé de fumar, ya limpié nuestro cuerpo. Cada cigarrito que te fumes, y no nos hagamos los bobos y no desestimemos esto. Cada cigarrito que te fumes ya metió en tu cuerpo esas sustancias químicas y ya donde sea que se hayan pegado, ya tenés el problema. Y desgraciadamente, entre más adulto te vuelvas, entre más años tengas, es más fácil que ese problema se comience a manifestar o vaya empeorando, porque como por ejemplo en las arterias del corazón, se queda ahí esa sustancia y se comienza a pegar con otras de a poquito, colesterol, azúcares altos, ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces ahí vemos cómo el tabaco es una de las sustancias más dañinas para el cuerpo, nos quieran vender la idea que nos quieran vender. Resulta que, y eso lo vamos a ver en el tema de obesidad, que es esta parte donde vamos a analizar un poquito mejor, pero resulta que está muy bien que en estos tiempos a nosotros nos quieran enseñar que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, y eso está perfecto, y que nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por lo que piensan otras personas sobre nuestra figura, por ejemplo. En el caso de cuando tengamos sobrepeso y obesidad, se trata de vernos al espejo y querernos como nosotros somos. Eso está muy bien. Lo que pasa es que hay que hacer una diferencia entre aquellas cosas con las que nosotros nacimos, aquellas características con las que nosotros nacimos y aquellas características que nos sucedieron o aparecieron durante nuestro crecimiento. Por ejemplo, que tuviste un accidente y tienes una cicatriz, que son cosas que no puedes controlar. Pero cuando se trata de aquellas cosas que le pasan a tu cuerpo, que eres responsable, ahí sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque resulta que ahí sí eres responsable y no tiene ya nada que ver, eso debería dejarse de lado, no tiene nada que ver con eh, tu, tu apariencia, ¿ok? No tiene que importarle a nadie tu apariencia. Tu apariencia es algo que es tuyo solamente y es ahí donde viene la autoaceptación y la autoestima. Lo que pasa es que tu apariencia se va a ver también eh, implicada en tus decisiones. Entonces, la obesidad tiene todo un tema, todo un tema de salud que es muy importante tomar en cuenta. Como veíamos, hay varios cánceres que están ligados al hecho de que mantengamos un sobrepeso o una obesidad, que son cosas que ni siquiera estamos sintiendo, de nuevo, son cosas que ni siquiera estamos sintiendo, pero que están pasando dentro de nuestro cuerpo y que nosotros somos responsables. Los factores que llevan a la obesidad también dañan a los genes, podrían dañar los genes de nuestras células y podría ser que nosotros no presentemos síntomas hasta que ya nos demos cuenta más adelante, como hablamos, cáncer de vesícula, cáncer de matriz, cáncer de colon, ¿ok? Entonces, hay que dejar de romantizar algunas cosas, sobre todo cuando se trata de salud, y ser más responsables. Ese es un factor que nosotros podemos manejar y con el que nosotros o mejoramos nuestra situación o la empeoramos. Después, la exposición a sustancias en el medio ambiente, según la National Toxicology Programs, en su reporte de de sustancias cancerígenas, el reporte número 14. Esa es una sociedad a nivel internacional en Estados Unidos que hace reportes cada cierto tiempo sobre aquellas sustancias que han podido estudiar a las personas que les ha aparecido cáncer u otro tipo de enfermedades, aquellas sustancias que están presentes en su organismo. Y ellos sacan esta lista, la número 14, que es a la que tuve acceso, creo que es la última que han sacado, que hablan de estas sustancias, que son muy peligrosas. Aceites minerales, arsénico, asbesto, eh, cromo, níquel, carbón, el carbón en exceso, hollín, óxido de etileno,
polvo de madera. Y esas son sustancias con las que nosotros tenemos contacto todo el tiempo. Cuando nosotros vamos a utilizar productos de limpieza, cuando nosotros vamos a utilizar algún tipo de desengrasante, materiales que utilizamos las personas que trabajan en mecánica, estos desengrasantes que utilizamos en nuestra cocina, inclusive algunos productos como aceites minerales, son productos que están ligados a que si nosotros tenemos cierta exposición a ellos, vamos a producir lesiones en nuestra piel y mínimo en nuestra piel. Y algunas se pueden absorber en la piel o inclusive pueden quedar en las superficies que nosotros hemos utilizado y que hemos expuesto a este material y eso puede llegar a nuestro organismo, inclusive puede llegar hasta nuestro estómago y de ahí transportarse de maneras pequeñas, transportarse a todo nuestro organismo, a todo el cuerpo por medio de la sangre. Y si esto se hace paulatinamente, porque otra vez no lo estamos sintiendo, que esa es la clave de la salud. Cuando no sentimos algo, nosotros pensamos que todo está bien y no estamos sintiendo que estamos consumiendo estas sustancias y no nos estamos dando cuenta del daño que a poquito nos estamos haciendo. Ok, aquí en realidad no tiene tanto que ver con la obesidad, sino con la inflamación crónica. En el video está equivocado el título. La inflamación crónica, ¿como qué? Como cuando nosotros tenemos el intestino inflamado a cada rato. Las sustancias que producen, que ya lo hemos visto en el apartado de las alergias, las sustancias que producen que se nos inflame el colon pueden ser inclusive aquellas cosas que nos están causando alergia o aquellas cosas alimentos que nos están causando irritabilidad. Y por ahí andan también algunos tipos de inflamaciones por bacterias cuando nosotros somos muy susceptibles a que tengamos infecciones intestinales. Es decir, que algo nos caiga mal. Resulta que nosotros menospreciamos ahora el colon irritable y que andamos inflamados y bueno, ahí me tomo unas pastillitas y ya está. Inclusive en el apartado cuando nosotros vimos el programa de los medicamentos y la parte buena y la parte negativa de los medicamentos, veíamos que hay algunos medicamentos que utilizamos para disminuir la inflamación del colon que lo que hacen es paralizar el colon. Entonces es peligroso, no es nada más de tomarse unas pastillitas porque en el momento me hace sentir mejor. Después, cuando vas a ir al baño, estás taponeada, taponeado y dices, tengo estreñimiento, entonces voy a tomarme unas pastillas para el estreñimiento. Entonces terminas tomando las pastillas que te estreñen y otras pastillas que te quitan el estreñimiento. Y ahí vas. Y eso va enfermando el cuerpo. Cuantas más veces se someta a inflamación en alguna parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo el colon, más posibilidades hay de que las células del colon se estén enfermando. Y ya sabemos, una célula enferma a nivel de sus genes, cuando produzca un hijo o una hija, una célula hija, en nuestro intestino, puede hacer que aparezcan enfermedades como el cáncer de colon. A todos nos encanta tener un buen bronceado, pero algunas veces no podemos ir a la playa o pasamos mucho tiempo encerrados o resulta que no cae buen sol donde nosotros vivimos. Entonces, pasa que a las personas que no tienen muy buena exposición al sol, por decirlo así, para poder broncearse, se meten en cámaras de bronceado. Entonces, tanto uno como lo otro, como exponerse mucho al sol para poder morenearse o someterse a cámaras de bronceado, está ligado a este tipo de cánceres. Tanto la luz solar como las cámaras de bronceado. Tienen radiación ultravioleta ambos, que es lo que hace que se nos... Entonces, envejecimiento de la cáncer, de cáncer y cáncer de piel. Envejecimiento de la piel, cáncer de piel. Y estos, nosotros lo menospreciamos porque tal vez no lo sentimos. Y es muy curioso porque nos metemos en la cámara de bronceado para vernos morenitas, morenitos y tener ese color así, color caramelo, pero a ninguna mujer le gusta verse vieja. Pues cada vez que entras a una cámara de bronceado, vas dañando las células de tu piel y se van arrugando, para que lo tomes en cuenta. Y después, esa radiación ultravioleta
Vamos a ver un apartado más adelante que va a hablar sobre esto de la radiación ultravioleta y eh, ah, cómo es que nos va envejeciendo y cómo es que nos va dañando en el cuerpo. Y también vamos a ver cuáles son aquellos cuidados que debemos de tener, porque la radiación ultravioleta es una radiación que tenemos todos los días, que tiene que ver con los rayos del sol. Y conforme nosotros, de manera irresponsable, los seres humanos en conjunto hemos ido contaminando el ambiente y dañando, por ejemplo, la capa de ozono, los rayos ultravioleta entran de una manera más directa con radiación solar. Entonces, ese color morenito que te encanta y que te gusta puede ser un detonante de un cáncer de piel sin que te des cuenta. Y eso no lo va a padecer tus abuelitos, tus nietos. No, nosotros no lo vamos a heredar de nuestros abuelitos. Ese daño sí es directo a las células de la piel. Resulta que una cosa que no es nada agradable para las mujeres, al menos yo eso no lo conozco por ser hombre, pero las que yo he con las que yo he podido conversar del asunto, tanto pacientes como familiares, como mi propia mamá, mis tías, amigas, que ya después de que uno es cuarentón, pues las personas que son de la edad de uno, pues comienzan a pasar situaciones, si no las mismas que uno, que eso no tiene género, también dependiendo del género, ¿ok? En esas está la menopausia. Las mujeres saben que la menopausia tiene un montón de síntomas que son sumamente desagradables, ¿ok? Entonces, muchas veces se someten a terapias hormonales, hormonas como el estrógeno que les ayuden a poder evitar los síntomas de la menopausia. Esto tiene que ser muy bien controlado. Y dentro de las cosas que deben de suceder para que te sometas a estos tipos de tratamiento es que se debe de saber si tienes factores genéticos hereditarios que te pueden causar un cáncer de útero, un cáncer de mama, un cáncer que es muy propio que tiene que ver con el estrógeno y la progesterona. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Que si estás ya sintiendo, padeciendo los síntomas de la menopausia, es bueno que te pongas en control con un médico eh, y que ojalá puedan recomendarte hacerte un mapeo de tus genes, eh, un tipo de exámenes que miden cómo está tu genética y te pueden decir si eres una persona que pueda estar propensa a padecer algún tipo de cáncer si te sometes a tratamientos de hormonas. El estrógeno y la progesterona son hormonas propias de la mujer en su, ¿cómo decirlo? En mayor cantidad. En los hombres también están, pero en menor cantidad, ¿ok? Eso es lo normal. En los hombres la testosterona, la famosa testosterona, es más alta, en las mujeres la testosterona es muy baja, pero en sí las hormonas más altas en la mujer son el estrógeno y la progesterona, dentro de otras. Entonces, cuando pasas una vida normal desde joven, ya vas entrando a ser más adulta, los niveles de estrógeno y progesterona normales van a mantener ciertas situaciones normales en tu cuerpo. O sea, sí se ocupan. Lo que pasa es que ya cuando llegas a tener cierta edad y ya comienzas a tener unos cambios, se reduce una o se reduce la otra hormona, y es por eso que comienzas a presentar esos cambios. Cuando vas a someterte a una terapia de esas para ojalá disminuirlos o yo sé que ustedes quisieran ojalá acabar con esos síntomas, se debe de tener mucho cuidado porque puede ser que seas propenso o propensa, perdón, a padecer a padecer de estos tipos de cáncer producto de las hormonas que estás utilizando en el tratamiento. Después, los virus, bacterias, parásitos. Aquí ese es un elemento que es mm, poca, es poco el control que nosotros podamos tener sobre ellos, más o menos, más o menos. Por ejemplo, las personas que son muy pobres, la población que está por debajo
de los ingresos normales, por decir, no básicos, por decirlo así, la famosa clase media, los que están por debajo de de la famosa clase media, por sus ingresos y nivel de vida, están más expuestos a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las condiciones generales, no es una regla, sino que las condiciones generales en las que viven son menos saludables. Entonces están más expuestos a bacterias, a virus, a parásitos, que son organismos que están a nuestro alrededor. Pero no es lo mismo que vivas en tu casa, que la puedas mantener limpia, que utilices desinfectantes que están comprobados con la ciencia de que no son dañinos para la salud, ¿verdad? Eso es importante. Nosotros vivimos en un ambiente de esos que lo mantenemos en cierta manera controlados, es menos probable que tengamos contacto, por ejemplo, con parásitos. Pero los virus y las bacterias están por todos lados. Cuando nosotros tenemos un sistema de defensa que está fortalecido, que tiene que ver con buena alimentación, que tiene que ver con vacunas al día, que tiene que ver con que visitemos al médico regularmente, eso nos va a ayudar a nosotros a tener mejores defensas en contra de estos organismos que viven en nuestro planeta junto con nosotros. Entonces la exposición va a ser menos probable y si nos exponemos, nuestro sistema de defensa va a estar lo suficientemente fuerte. Pero cuando nuestro sistema, por alguna razón, ya sea por enfermedad, por estrés, como habíamos visto en el episodio de lo que le pasa al estrés al cuerpo, por estrés, por tensión, eso baja las defensas o algunos medicamentos a los que tenemos que someternos por un tratamiento, bajan las defensas, es más probable de que estos organismos oportunistas pues nos vayan a infectar. Y algunos de ellos, como vamos a ver un poquito más adelante, algunos de ellos pueden causarnos muchísimo daño. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ok, tener un buen control médico en la medida de lo posible. Y ojalá tener, aunque tengamos pocos recursos en nuestro hogar, ojalá tener todos los cuidados posibles de que la agüita que vamos a tomar esté hervida, de que los alimentos no estén fríos, todo lo posible, todo lo que se pueda dentro de nuestras limitaciones, todos hemos pasado a limitaciones. eh, Dentro de nuestras limitaciones, todo lo posible para no exponernos situaciones en las que un parásito, una bacteria, por ejemplo, pueden entrar a nuestro cuerpo. Y ojalá poder mantener nuestra salud lo mejor posible, con buenos hábitos, todo lo que podamos, para que tengamos la menor cantidad posible de contacto con virus a nuestro alrededor. Todo es saber qué puede estar a nuestro alrededor y qué podemos hacer para convivir con el medio a nuestro alrededor sin que nos vaya a afectar a nosotros tanto. Las comidas lo que van a hacer es potenciarlo. Y entonces aquí es importante porque nosotros somos los que tenemos el control de lo que comemos. Claro, existen excepciones porque hay personas que padecen, digamos, que tienen muy limitada su economía. Pero nosotros generalmente optamos por aquellas comidas que son sabrosas, que en realidad no son alimentos, porque son comestibles, pero no nos alimentan, sino que más bien tienen un montón de sustancias que son procesadas, que ellas van dañando, por ejemplo, nuestro estómago. Y el cáncer de estómago es el más ligado a sustancias dañinas que hemos consumido en los alimentos. Entonces, ahí es una de las partes donde nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestro cuerpo. Y el famoso alcohol. Su exceso causa cáncer de boca, garganta, esófago, hígado, senos para las muchachas, el cáncer de mama. Y aunque se diga que, por ejemplo, bebidas como el vino tienen antioxidantes y tienen algunas sustancias que son
bondadosas o buenas para el cuerpo, no está totalmente comprobado. Lo que sí está comprobado es que los excesos de alcohol dañan igual a nivel, nuestras células a nivel de los genes de a poquito. Nosotros, gente, esos elementos son elementos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sometemos, ven que todos ellos están alrededor nuestro. Entonces nos sometemos a uno en cierta cantidad, nos sometemos a otro en cierta cantidad, nos sometemos a otro en cierta cantidad. Y cada uno de ellos en cierta cantidad son dañinos, pero si estamos por debajo de la cantidad que podría causarte un cáncer, pero lo juntamos con otros, entonces estamos comprando más números de la rifa, como siempre les digo. Si nosotros queremos tener una vida saludable, hay muchas cosas que están en nuestras manos que podemos hacer, ¿ok? Entonces no podemos echarle la culpa a toda la genética, sino que nosotros tenemos que tomar decisiones sobre aquellas cosas que están a nuestro alrededor, a las que vamos a optar por tener contacto y en qué medida. ¿Está bien? Entonces, esa es la parte del programa de hoy que toca saber sobre el cáncer y las posibilidades de padecer de cáncer en la que nosotros tenemos el control. ¿Ok? Y vemos cómo nosotros podemos potenciar enfermedades para nosotros, enfermedades que tienen que ver con el cáncer, para nosotros o inclusive para aquellas futuras generaciones, para los familiares nuestros que van a heredar nuestros genes, dices de nuestros hijos, nietos, bisnietos. Entonces, aquí toca hoy, en este programa, hacer un poco de conciencia sobre aquellas cosas que estoy haciendo que pueden estar dañando mi salud o pueden dañar la salud de aquellos que van a heredar mis genes. ¿Ok? Esto es Voces por Media Calle, Salud y Bienestar. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, también los programas que quedan grabados en Facebook. Este es el programa, no lo sabía hasta que me pasó, cuando hoy estamos hablando de los factores de riesgos que tienen que ver con la aparición de cáncer. ¿Ok? La semana que viene tenemos una invitada especial que es una sobreviviente del cáncer que nos va a hablar sobre toda su experiencia. Síganos por redes sociales. Ay, y nos vemos. Chao.